Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 8. Queridos hermanos, ¿es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe? Pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 5, y el responsorio es: Condúceme, Señor, por tu camino santo. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos, que se regocijen los que te aman. Condúceme, Señor, por tu camino santo. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: Extiende la mano. Y la extendió y quedó curado.
Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ahora en la primera carta de San Pablo a los Corintios, Pablo entra en otros temas serios de la comunidad. El de hoy será la situación de un hijo que está conviviendo con la esposa de su padre. O sea, es una cuestión de incesto. Es quizás la mujer de su padre no es la madre del hijo, es quizás una segunda esposa de su padre o una segunda mujer de su padre, pero el hijo está cohabitando con ella y este es un escándalo, el cual Pablo busca resolver, puesto que es un escándalo que ni siquiera entre paganos se acepta. En la mayoría de las culturas de aquel entonces y aún hoy en día, este tipo de relación es prohibida rotundamente. El Antiguo Testamento también rechaza completamente este tipo de relación, de que el hijo esté cohabitando con la mujer de su padre. O sea, esto es incesto y simplemente es totalmente rechazado. Y en la comunidad de Corinto, pues se han hecho de la vista gorda y no han hecho nada para reprender o simplemente expulsar o excomunicar a esta persona, a este hombre que está viviendo esta relación de incesto con la mujer de su padre. Y ahora Pablo se dirige precisamente a este problema y busca denunciarlos, puesto que la comunidad de Corinto se siente muy orgullosos de que son quizás muy inteligentes, muy sabios, pero Pablo les deja ver claramente que el hecho de que acepten ese tipo de relación dentro de la comunidad no solamente refleja la inmadurez de la comunidad moralmente, sino que también no tienen la capacidad de resolver el problema internamente, puesto que no han resuelto la situación. Ya mañana también nos hablará Pablo acerca de la cuestión de problemas internos, en la cual después buscan ir a resolverlos en las cortes civiles y no entre ellos. Así que Pablo nos dice en torno a este problema de incesto dentro de la comunidad. Queridos hermanos, es voz común, o sea, ya se sabe por todas partes, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe. Pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. O sea, esta es la relación de escándalo que la comunidad de Corinto simplemente no se ha atrevido a resolver. Y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Así que Pablo, aún desde donde se encuentra en Éfeso, por medio de esta carta, no solamente denuncia esa situación, sino también pasa juicio de que tienen que expulsar a tal persona. Parece que la comunidad no ha resuelto la situación. Y ya, por ejemplo, tomando el ejemplo que encontramos en Mateo, en capítulo 18, donde Jesús nos habla de cómo se han de resolver los problemas internos de la comunidad, que primero se resuelva entre los individuos o personas que tienen el problema. Y si no se puede entre ellos, pues entonces que llamen a uno o dos testigos. Y si no se puede resolver con testigos, pues entonces que vayan a la comunidad. Y si no acepta tal persona la solución de la comunidad, pues entonces que expulsen o que excomuniquen a tal persona y que sea tratada como un pagano o un publicano, ¿no? Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y refleja la mentalidad de cómo la comunidad cristiana debe de regirse a sí misma en resolver dificultades o problemas particularmente morales, ¿no? Así que aquí lo que Pablo está sugiriendo pues encaja
claramente dentro de esas enseñanzas que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Dice, por mi parte, yo ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Así que Pablo ya ha pasado juicio, y con esto no quiere decir que Pablo rechaza la posibilidad de reconciliación con esta persona o de que se arrepiente y que regrese. No, Pablo deja la puerta abierta a esto. Se reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Con estas palabras, Pablo da a entender de que lo excomuniquen, de que lo expulsen, con la intención de que esa expulsión provoque un arrepentimiento de tal persona y se arrepienta y ponga riendas al asunto, o sea, de que se deshaga de esa relación escandalosa de incesto con la mujer de su padre y que se arrepienta y así pueda regresar a la comunidad, pueda reincorporarse a la comunidad. Así que con esta expulsión Pablo no está diciendo de que sea completamente rechazado y que no haya posibilidad de reconciliación, no, deja la puerta abierta para eso. Así que no está bien que anden presumiendo, aquí denunciando Pablo a la comunidad de Corinto, porque no han tomado riendas en el asunto, y él desde Éfeso, por medio de esta carta, pues quiere poner solución a este escándalo que se está viviendo en Corinto, y que la comunidad simplemente no toma responsabilidad. Ahora Pablo, utilizando ejemplos de la cultura judía en torno a lo que simboliza la levadura y también conectándola con dos fiestas principales, la Pascua y después la fiesta de los panes ácimos. La Pascua celebra la salida de Egipto por medio de la intervención de Dios cuando saca al pueblo de Israel que se encuentra esclavizado en Egipto y lo saca para traerlo a la tierra prometida. Y la Pascua celebra ese evento, en el cual en Jesucristo es la nueva Pascua, donde el cordero que se ofrece durante la Pascua es representado por Jesús mismo, que es el Cordero de Dios que se entrega, que su sangre perdona nuestros pecados, nuestras ofensas y nos reconcilia con Dios. Después de esta fiesta de la Pascua, está la otra Pascua que le sigue inmediatamente, que es la fiesta de los panes ácimos, donde se consume el pan sin levadura. Y parte de esta celebración de los panes ácimos es de tirar fuera, o sea, sacar de la casa y tirarlo, la levadura antigua que representa esta levadura, la corrupción y el pecado. Ya en los evangelios también tenemos algunas parábolas que Jesús nos da acerca de la levadura, de cómo un poco de levadura puede influenciar. Así que la levadura simboliza corrupción y pecado. Por eso, este acto simbólico durante la fiesta de los panes ácimos, de sacar de la casa y tirar la antigua levadura y preparar una masa nueva sin levadura, símbolo de la pureza a la cual el pueblo de Dios es llamado. Y es ahora a lo que entra Pablo en lo que sigue. Dice, así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura, aquí es donde hace referencia a la fiesta de los panes ácimos, donde se sacaba la levadura de la casa y se tiraba, porque durante la fiesta de los panes ácimos se consumía solamente pan sin levadura, o sea, pan puro, que simboliza la pureza, la vida moral, la vida ética a la cual el pueblo de Dios es llamado. Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura.
Pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Aquí está combinando Pablo estas dos fiestas de la Pascua, donde se preparaba el Cordero, símbolo de la reconciliación, la sangre del Cordero que reconciliaba al pueblo de Dios con Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios, por medio de quien somos reconciliados. Por el derrame de su sangre es lo que nos reconcilia con Dios mismo. Celebremos entonces, dice Pablo, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es vicio y maldad. Aquí Pablo está conectando lo que la levadura simboliza, o sea, un sentido negativo, vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Así que el pan sin levadura es lo que representa y es lo que se consume durante la fiesta de los panes ácimos. Así que Pablo, siendo un buen judío, está dando un ejemplo de la nueva vida en Cristo que se nos da, la vida en la cual somos llamados, que la sangre de Cristo como el Cordero de Dios nos reconcilia con Dios y nos llama a una nueva forma de ser y de vivir, donde se rechaza el vicio y la maldad para identificarse y hacer nuestro la nueva vida en Cristo, la sinceridad, la verdad, la compasión, la misericordia, el amor mismo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo el Evangelio de Lucas y aquí tenemos otra escena, otro encuentro de Jesús con los fariseos y los escribas. Justo antes de este pasaje, en el capítulo 6, Jesús se encuentra en el día sábado. Aquí también esta escena se lleva a cabo durante el sábado, pero previo a este evangelio, Jesús, caminando con sus discípulos, iban cruzando un cultivo de trigo y los discípulos iban arrancando y comiendo el trigo que iban arrancando con sus manos, y los fariseos los ven y los acusan de que están haciendo algo en contra de las prescripciones de guardar el sábado. Y Jesús ahí les dice que el Hijo de Dios es Señor aún del sábado. También les pone el ejemplo de cómo David, con sus hombres, citando una escena en el Antiguo Testamento, come él y sus compañeros panes que eran solamente reservados para los sacerdotes, ¿no? Y ahí después Jesús sigue con las palabras que dice que el Hijo de Dios, o sea, el Señor, Él mismo, es Señor aún del sábado. Este es un tema central que también se aplicará a esta escena de hoy. Así que el contexto aún es un sábado y Jesús se encuentra en la sinagoga, y en la sinagoga se encuentra un hombre con la mano derecha paralizada. Se puede entender de que quizás, muy probable, este hombre fue puesto ahí en el ambiente de la sinagoga para ver si Jesús se atrevía a sanarlo. Así que es una situación planeada, es una situación diseñada para hacer caer a Jesús y así poder acusarlo. Esto es algo que se tiene que entender claramente, ¿no? Del contexto, la situación, que a Jesús lo quieren atrapar para poder acusarlo públicamente y denunciarlo. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada, dice el Evangelio. Los escribas y los fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Así que el evangelista Lucas nos describe la escena como algo que están tramando los escribas y los fariseos, que habían preparado la escena para poder acusar a Jesús si se atrevía a sanar a este hombre, porque según la interpretación de la ley mosaica en torno al sábado, según la interpretación de los fariseos, el sanar, que era un acto físico de trabajo por parte de un doctor, que aún eso era impedido según la ley mosaica cuando se guardaba el sábado, si uno era fiel a guardar el sábado.
Pero esta era una interpretación muy rígida de los fariseos y los escribas. Así que esta interpretación de ellos no era necesariamente como el resto de la comunidad judía lo veía. Y aquí Jesús definitivamente interpreta la ley mosaica en torno a cómo guardar el sábado muy diferente a los escribas y a los fariseos. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada. Y esto es muy interesante. Quizás esta es la única escena en la cual Jesús, sabiendo lo que están tramando, sabiendo lo que están planeando, Jesús toma la situación tal y como él la entiende claramente de lo que están queriendo ellos hacer, y Jesús mismo la intensifica la situación, o sea, provoca el conflicto, intensifica el conflicto Jesús mismo. Dice, levántate y ponte en medio. No fueron los escribas y los fariseos quienes le dijeron al hombre que se pusiera en medio para así provocar más directamente a Jesús a ver si se atrevía a sanarlo. No, Jesús entendió que eso era lo que ellos estaban pretendiendo y toma la situación y la intensifica poniendo al hombre él mismo en medio para hacerles una pregunta, para descubrir el trama, para descubrir la falsedad y la hipocresía de los escribas y de los fariseos. Así que Jesús le dice, levántate y ponte en medio. El hombre se levantó y se puso en medio, y ahora Jesús les pregunta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? Para los escribas y los fariseos, el sábado, la interpretación de guardar el sábado era una cuestión legalista. Legalista en el sentido de que era más importante la letra de la ley que el espíritu de la ley. Y cuando nos enfocamos en la letra de la ley, pues cumplimos la ley a rajatablas y nos olvidamos del espíritu. O sea que las circunstancias nos puede dar una flexibilidad que la ley exige, pero en la mentalidad de los escribas y de los fariseos, tal flexibilidad no puede existir. O cumples o no la cumples en sábado la ley mosaica. Para Jesús no. La situación, o sea, el espíritu de la ley, da espacio, da flexibilidad. Porque el cumplir la ley a rajatabla no necesariamente esto promueve la justicia o la compasión o la moral. Porque uno puede ser muy legalista y aplicar la ley y también ir en contra de la moral, ir en contra del bien que se busca, buscando solamente lo que la letra de la ley dice. Pero para Jesús es el espíritu de la ley lo que es más importante que la letra de la ley. Y aquí está la distinción en cómo Jesús lee la ley, cómo entiende la ley, cómo interpreta la ley, a cómo los escribas y los fariseos la interpretan. Les voy a hacer una pregunta, dice Jesús. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? El bien, que es lo que Jesús intenta hacer al sanar a este hombre con la mano derecha paralizada, o el mal, que es lo que los escribas y fariseos están intentando al crear esta situación para poder acusar y denunciar a Jesús si se atrevía a sanar. O sea, aquí ellos están actuando ya desde el principio con malicia, y este es el mal que ya llevan dentro, porque ya la intencionalidad de ellos es hacer caer a Jesús, para poder acusarlo, para poder condenarlo. Y este es el mal que están tramando. Ahora, el bien que Jesús está promoviendo es la sanación de este hombre. Así que la pregunta va a eso. ¿Qué es lo que el sábado está permitido hacer el sábado? Nótese que aquí Jesús no habla qué es lo que es legal en el sábado, sino qué es lo que está permitido según el espíritu de la ley. Hacer el bien, lo que Jesús intenta, o el mal, lo que los fariseos y escribas están intentando hacer con él.
salvar una vida o provocar o acabar con ella. Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, aquí esta escena en el Evangelio de Marcos la describe un poco diferente. El Marcos dice, y Jesús, reconociendo la maldad y la dureza de corazón en los escribas y fariseos, tiene una reacción emotiva, o sea, se enoja. Y el Evangelio de Marcos lo manifiesta, que Jesús tiene una reacción emotiva ante la dureza de los corazones de los fariseos y de los escribas. Cuando Lucas toma esa misma historia del Evangelio de Marcos, le quita esa reacción emotiva de Jesús y no la menciona. Simplemente describe que Jesús recorre con la vista a todos los presentes, pero no menciona la reacción emotiva que tenemos en el Evangelio de Marcos. Un detalle muy interesante. Y simplemente le dice al hombre, extiende la mano. Así que Jesús, al mirar a sus contrincantes, se da cuenta de la dureza de corazón de ellos, que solamente buscan ponerle una trampa. Y otra cosa muy interesante, no les importa nada la vida ni la salud de este hombre que han puesto ahí como trampa para Jesús. Simplemente es un instrumento para ellos. Y también Jesús palpa esto. No les interesa nada la salud y el bienestar de esta persona, de este hombre con el brazo paralizado, ¿no? Y esto quizás es lo que más provoca en Jesús esa reacción que mencioné, que en el Evangelio de Marcos nos menciona, ¿no? O sea, de que simplemente están utilizando como un objeto a ese hombre con la mano paralizada para hacer caer a Jesús y poder así acusarlo y denunciarlo. Jesús nunca pierde de vista a la persona con necesidad, a la persona que busca reconciliar consigo mismo y con Dios, puesto que las enfermedades eran entendidas como una manifestación tanto de pecado o de una relación que necesita reconciliación con Dios. Así que la reconciliación con Dios, la sanación es parte de esa reconciliación que todo ser humano busca. Por eso, cuando hablamos de la reconciliación, no simplemente es una reconciliación espiritual, también se puede manifestar por medio de una sanación, de que la sanación física también nos invita a una sanación espiritual de nuestra relación con Dios. Así que Jesús le dice, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Ahora viene la reacción de los contrincantes, de los fariseos y los escribas. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre ellos acerca de lo que iban a hacer, de lo que le iban a hacer a Jesús. Así que se ponen furiosos porque la trampa que les pusieron ellos no funcionó. Jesús los descubrió, los dejó al descubierto, no tan solo de su malicia y también de su falsedad. Y con esta sanación prácticamente se vuelve a afirmar lo que Jesús ya dijo antes de este evangelio, que el Hijo del Hombre, Jesús, es Señor del sábado. El reino de Dios ya está inaugurado en él y por tanto unas normas nuevas están en juego aquí. No es la interpretación rígida según la letra de la ley mosaica de los fariseos y los escribas lo que está en juego, sino la interpretación según el espíritu de la ley que Jesús nos da y nos provee, que ahí se va manifestando el nuevo vino, en contraste del antiguo vino que los escribas y los fariseos están promoviendo. Y Jesús, cuando nos habla, por ejemplo, de que un vino nuevo se tiene que poner en pieles nuevas para que
pueda resistir la fermentación, la expansión del vino cuando fermenta, y no se puede poner en pieles ya estrechadas que no pueden resistir una fermentación del vino nuevo. Así que aquí nuevamente tenemos este contraste, ¿no? De que el vino nuevo que Jesús nos provee, que para poder apreciarlo, pues uno tiene que dejarse atraer, dejarse convertir, transformar por la gracia de Dios, que es la dificultad que Jesús tiene con los escribas y fariseos. Están tan aferrados al vino antiguo, al vino viejo, que no son capaces de percibir lo nuevo, la nueva revelación que se está manifestando en Jesucristo. Y con esto no queremos decir de que las actitudes de los escribas y los fariseos sea propio solamente a los judíos. No, las actitudes que los escribas y fariseos manifiestan es algo que aún dentro de la Iglesia católica vemos hoy en día, cuando gente se aferra a lo antiguo y no quiere ni aceptar, ni dejarse atraer, ni dejarse retar por lo nuevo que Dios, a lo que Dios nos está llamando según el tiempo y la historia que estamos viviendo, ¿no? Y que cuando nos aferramos simplemente a lo antiguo, a lo tradicional, y no respondemos a la situación, a los retos nuevos que la Iglesia está viviendo, a la cual el Espíritu nos llama, pues también ahí se está manifestando esta dureza de corazón de interpretar lo que la Iglesia, lo que la Biblia, lo que la liturgia, según la letra de la ley, la letra de la tradición, y no el espíritu, tanto de la Biblia, tanto de la tradición, tanto de la liturgia, ¿no? Así que nuevamente estas actitudes de los escribas y los fariseos aún las vemos hoy en día en juego dentro de la Iglesia, cuando nos aferramos simplemente a la letra de los mandamientos de la ley y nos olvidamos del espíritu, tanto de la ley, tanto de la tradición, tanto de la liturgia, que es parte fundamental de la vida católica nuestra. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.